El pueblo escogido, la salvación viene de los judíos. El cristianismo, aunque se presenta como monoteísta, ha evolucionado de una manera que, en la práctica, incorpora elementos que pueden interpretarse como politeístas o idolátricos. Especialmente desde una perspectiva judía basada en las Escrituras. Ahora, profundizaré paso a paso en cómo y por qué nació el cristianismo. Cómo pasó de ser una secta judía a una religión separada y cómo adoptó elementos que lo acercaron al politeísmo en la práctica. Para entender cómo y por qué ocurrió esto, debemos analizar su origen, su evolución y la influencia de otras culturas en su desarrollo. 1. El monoteísmo estricto en la Torá. Antes de analizar el cristianismo, debemos entender la base fundamental del monoteísmo en la Torá y lo que Dios ordenó al pueblo de Israel. Dios es uno y no acepta otros dioses. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Dios deja claro que no hay ningún otro ser que deba ser adorado. Este concepto es la base del monoteísmo judío y lo que distingue al judaísmo de las religiones paganas. B. Prohibición de imágenes y culto a cualquier otro ser. Éxodo 24:6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Deuteronomio 5:8-10. Dios prohíbe absolutamente la veneración de imágenes. Esto incluía cualquier representación de Dios o de cualquier otro ser espiritual. Conclusión, desde el principio, el judaísmo fue radicalmente monoteísta. 2. Yeshua y los primeros seguidores. 30 a 70 después de Yeshua o Cristo como lo conoce la mayoría. El movimiento de Yeshua no era cristianismo, sino una corriente dentro del judaísmo. Yeshua enseña dentro del judaísmo. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yeshua respetaba la Torá y la enseñaba a sus seguidores. No dijo nunca que se debía adorar a otro ser, ni abolir la Torá. Sus discípulos eran todos judíos que seguían guardando el Sabbat, las festividades y las leyes dietéticas. B. Sus seguidores eran judíos mesiánicos. Se les llamaba nazarenos. Hechos 24:5. Seguían viendo a Yeshua como el Mesías, pero no como Dios. Mantenían la Torá y adoraban solo al Eterno. Conclusión, durante su vida y poco después de su muerte, no existía un cristianismo. El movimiento de Yeshua seguía siendo parte del judaísmo. 3. Expansión a los gentiles y cambios en la doctrina. 50 a 100 después de Yeshua o Cristo como lo conoce la mayoría. Después de la muerte de Yeshua, su mensaje comenzó a llegar a los gentiles. Aquí es donde empezaron los primeros cambios. Pablo y la apertura a los gentiles. Hechos 13 a 15. Pablo predica a los gentiles y les dice que no es necesario que cumplan toda la Torá. Se les exime de la circuncisión y otras leyes judías. Según la tradición judía, los gentiles no están obligados a seguir la Torá en su totalidad, pero sí deben observar los 7 preceptos de Noé o leyes noágidas. Estas son las normas básicas que, según el judaísmo, Dios dio a toda la humanidad a través de Noé después del diluvio. Los 7 preceptos noágicos son: no idolatría, no adorar ídolos ni falsos dioses. No blasfemia,
no maldecir el nombre de Dios ni faltar al respeto a lo sagrado. No asesinato, no quitar la vida a otro ser humano injustamente. No relaciones sexuales prohibidas, abstenerse de incesto, adulterio, bestialismo y otras relaciones prohibidas. No robo, no tomar lo que no es propio. Establecer cortes de justicia, crear un sistema de justicia para garantizar el cumplimiento de las leyes. No comer carne de un animal aún con vida, no consumir partes de un animal que aún está vivo. Estos preceptos aseguran un comportamiento moral y ético para todas las naciones y son la base de lo que el judaísmo considera un camino recto para los gentiles. En el contexto del judaísmo mesiánico, se suele entender que los gentiles que siguen a Yeshua no necesitan adoptar toda la Torá como los judíos, sino que deben observar y cumplir en la práctica los preceptos noágicos, lo cual se menciona implícitamente en Hechos 15. Cuando los discípulos deciden que los creyentes gentiles no están obligados a la circuncisión ni a la totalidad de la ley de Moisés. Impacto, se forma una división entre los judíos mesiánicos y los nuevos seguidores gentiles. Presuntamente porque la secta cristiana conformada por gentiles en su mayoría malinterpretó Hechos 15. B. Separación progresiva del judaísmo. En el año 70 después de Yeshua o Cristo como lo conoce la mayoría, los romanos destruyen el templo de Jerusalén. Los judíos mesiánicos son perseguidos tanto por los fariseos como por los romanos. La mayoría de los cristianos ahora son gentiles, sin conocimiento profundo de la Torá. Conclusión: la fe en Yeshua comienza a alejarse del judaísmo cuando más gentiles se unen y traen consigo ideas distintas. 4. Cristianismo y el Imperio Romano, paganización. Siglos II a IV. Aquí es donde el cristianismo cambia completamente su identidad. A. Influencia de la filosofía griega y el helenismo. Los griegos y romanos estaban acostumbrados a dioses semidivinos. Muchos cristianos gentiles comenzaron a ver a Yeshua no solo como Mesías, sino como un Dios. Conceptos como la Trinidad se desarrollan bajo la influencia de Platón y el neoplatonismo. B. Concilio de Nicea. 325 después de Yeshua o Cristo como lo conoce la mayoría. El emperador Constantino, que no era cristiano en ese momento, convoca el Concilio de Nicea. Se decide que Yeshua es Dios de Dios, luz de luz. Se declara oficialmente la doctrina de la Trinidad. Impacto: esto contradice Deuteronomio 6:4, donde Dios es uno y no una Trinidad. 5. Idolatría en el cristianismo. A pesar de que la Biblia prohíbe la adoración de imágenes, el cristianismo adoptó esta práctica. A. Introducción de imágenes y santos. En el siglo IV se empiezan a venerar imágenes de Cristo, María y los santos. Se crearon íconos, estatuas y se les ofrecían oraciones. En el siglo VIII se oficializó la veneración de íconos en la Iglesia Católica. Éxodo 24:5. No te harás imagen. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Impacto: esto contradice directamente la Torá. 6. Fiestas paganas transformadas en cristianas. Muchas festividades cristianas fueron adaptadas de cultos paganos. Fiesta cristiana, origen pagano. Navidad. 25 de diciembre. Festival romano del Sol Invictus. Pascua cristiana, celebraciones de fertilidad. Huevos y conejos. Día de los Santos, Festival celta de Samaín. Domingo como día de reposo, día del dios Sol en Roma. Jeremías 10:2-4. No aprendáis el camino de las naciones. Cortan un árbol del bosque, lo adornan con plata y oro. Impacto:
muchas fiestas cristianas no provienen de la Biblia, sino de religiones paganas. Conclusión final. El cristianismo nació como una secta judía y no tenía imágenes ni adoración a Yeshua como Dios. Con la expansión a los gentiles, se fue separando del judaísmo y adoptando conceptos greco-romanos. En el siglo IV, el Concilio de Nicea estableció que Yeshua era Dios y se desarrolló la doctrina de la Trinidad. Se introdujeron imágenes y culto a los santos, lo que contradice la Torá. Se cambiaron las festividades bíblicas por fiestas de origen pagano. Reflexión: ¿es el cristianismo actual lo que Yeshua enseñó, o ha sido transformado por Roma y el paganismo? Si Yeshua era judío y enseñó la Torá, ¿por qué su mensaje fue cambiado? La historia nos muestra que la influencia política y cultural de Roma transformó el cristianismo en algo muy diferente de lo que fue en su origen. Este es solo un pequeño estudio que busca ayudarnos a aprender y reflexionar. Si no se conoce la cultura de un pueblo, es fácil cometer graves errores al interpretarla. Muchas veces, sin darnos cuenta, intentamos imponer nuestras propias ideas o creencias, creyéndonos superiores, cuando en realidad podemos estar ignorando verdades más profundas y antiguas. Por eso, recordemos las palabras del Maestro Yeshua: la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Dios, en su infinita sabiduría, escogió únicamente al pueblo de Israel como su nación santa, separada del resto de los pueblos para recibir su Torá y llevar su luz al mundo. No hay otro pueblo elegido, ni otra nación que haya recibido directamente el pacto divino. Quienes deseen conocer la verdad deben volver a las raíces hebreas y aprender con humildad, en lugar de intentar cambiar lo que Dios estableció desde el principio. Que este estudio nos ayude a valorar la importancia del pueblo de Israel y nos motive a buscar el conocimiento con respeto y sinceridad. Recuerden Juan 8:32, donde Yeshua dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te gusta este video, dale un me gusta, comparte y suscríbete a mi canal para seguir haciendo estos videos. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyarme más y directamente, puedes hacerlo desde mi página web, que puedes encontrar en la descripción de este video. Que Dios te bendiga siempre.